A continuación, vamos a contar en la mesa con Margarita Moreno Conde y Ruth Maicas Ramos. ¿Hay agua? Bueno, muy bien. Ellas van a participar con una ponencia, 10 años no es nada, el fascinante reto de devolvernos la palabra. Ambas son compañeras del Museo Arqueológico Nacional y, bueno, muy brevemente, Margarita Moreno Conde es conservadora en el Departamento de Antigüedades Clásicas y doctora en Arqueología Clásica por la Universidad de Friburgo, Suiza. Se especializó en iconografía clásica, con especial interés en la construcción de la naturaleza y la mujer en el mito y en la religión a través de los vasos griegos, así como el papel de la mujer y el discurso de género en las instituciones museísticas. Ha coordinado exposiciones temporales, participa en diversos proyectos de investigación y ha publicado numerosos artículos, tanto en el ámbito de la iconografía del mundo griego como en la presencia de género en los museos. Ruth Maicas Ramos es doctora en Prehistoria y Arqueología. Ha sido profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid y desde 1991 trabaja en el Museo Arqueológico Nacional como conservadora del Departamento de Prehistoria. Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la arqueología prehistórica y la etnología, con especial atención a la industria ósea, a la iconografía de las sociedades del Neolítico y el Calcolítico peninsular y a la arqueología de género. Además, ha comisariado exposiciones tanto temporales como permanentes en el ámbito de la prehistoria y participa en diversos proyectos de investigación I+D+I y ha publicado más de un centenar de trabajos tanto de investigación como de difusión. Como vamos un poco ajustados de tiempo, no robo. Pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia y nos toca a Ruth y a mí concluir, con lo cual vamos a volver al museo. Yo creo que nos daremos cuenta a través de nuestras voces hasta qué punto el mundo de la arqueología, de las mujeres arqueólogas, ha sido colectivo desde sus inicios y hasta la actualidad. Bien, parece que fue ayer, cuando un buen día del año 2006 arrancó uno de los proyectos más interesantes de transformación en el ámbito de los museos en nuestro país. Atrás quedaron reformas puntuales que anticipaban ya la necesidad de modernizar a una de las instituciones arqueológicas más importantes de nuestra geografía. Primero vino la tarea de la documentación exhaustiva de todas nuestras colecciones de cara a los futuros desplazamientos de las piezas, algo que podríamos pensar parte de lo cotidiano, pero conviene no olvidar que el museo custodia 1 millón de piezas y que la nómina de técnicas y técnicos por aquel entonces era bastante reducida. Después entraron las piquetas. La salida, el desmontaje de las salas, la salida de piezas de gran formato a los almacenes externos en MECO, los desplazamientos internos de almacenes en varias ocasiones, las del cuerpo técnico, constantemente reubicado en diferentes dependencias del museo a medida que avanzaban las obras, porque, como en las novelas de aventuras, nadie abandonó el barco. Y por si faltara poco, el MAN, durante un tiempo, permaneció incluso abierto al público, con una exposición reducida de parte de sus fondos, Tesoro del MAN, entre el 2008 y el 2011, sin olvidar además que no cesó en su labor de préstamo a exposiciones nacionales e internacionales o de depósitos externos aprovechando el cierre de las salas. Junto a toda esta transformación física, por muy impactante que sea, se estaba produciendo otra aún más trascendente de puertas para adentro: la renovación del discurso museográfico para incorporar los nuevos avances de la investigación, mejores recursos expositivos y, en definitiva, recrear una institución adaptada a las nuevas exigencias de la sociedad del siglo XXI, tanto en el continente como en el contenido. Y es ahí donde el discurso de género se introduce de forma decidida como uno de los ejes transversales de este museo. Pero este proceso, es evidente, obedece a otros ritmos que los que marcan el fraguado del cemento o la instalación de vitrinas.
Hoy ya sabemos que la extraordinaria presencia femenina que caracterizaba y caracteriza aún nuestros museos, incluso en los puestos de dirección, y todo ello a pesar de la tardía incorporación de las mujeres al entonces cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que se produjo por ley en 1910, es decir, con un retraso de 30 años frente a sus compañeros varones, o que el hecho de que muchas de nuestras predecesoras ostentaran puestos de alta responsabilidad no garantizaba que de forma natural se hubiera introducido la perspectiva de género. La respuesta no se nos escapa, por lo menos a los que estamos aquí. Los discursos museográficos, como el resto de lecturas históricas, se venían construyendo de forma invariable desde la masculinidad hegemónica, ese enfoque que adoptamos o asumimos, tanto hombres como mujeres, y que estriba en la mirada que proyectamos sobre las cosas. Una mirada que muchas veces minimiza, cuando no evacúa del devenir de la historia, a la mitad de sus agentes, las mujeres. Cambiar el foco no se antojaba una tarea fácil. Había que tomar conciencia, aprender a mirar con gafas nuevas, como decía Lourdes antes, de construirse en definitiva y cuestionar a los objetos, esos testigos mudos o no tan mudos de la historia que custodiamos, con preguntas nuevas, que en el fondo siempre habían atesorado, pues están repletos de historias que construyen microrrelatos y muchos de ellos tienen nombre de mujer. Este proceso en el que nos embarcamos no habría podido, sin embargo, materializarse más allá del extraordinario trabajo de investigación sin la existencia de un sustrato fértil en el que arraigar. Es evidente, esa primera década del siglo XXI había visto la promulgación de la Ley del 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, del 2005 que modificaba el Código Civil o la del 2007, la Ley de Igualdad de Trato entre hombres y mujeres. Algo estaba empezando a cambiar en nuestro país. A los grandes textos legales se sumaba también el peso de la reivindicación de la memoria histórica, la asunción de la mujer por salir del discurso de las minorías, curioso si tenemos en cuenta que estadísticamente el cómputo de mujeres supera en cerca de 1 millón al de hombres en nuestro país. Incluso el Me Too, que fuera de nuestras fronteras había empezado ya a dar sus primeros pasos. Pero este movimiento de fondo aún debía de calar en las instituciones culturales. En el ámbito de los museos, bien es cierto, y en lo que respecta a los de titularidad estatal, esta mañana nos ha abordado un poco Marian también el tema, un punto de inflexión mayúsculo que marcó un antes y un después, y fue la firma del convenio marco entre la Universidad Complutense de Madrid y la Subdirección General de Museos Estatales en 2010, que puso en marcha un ambicioso proyecto que, por así decirlo, nos iba a sacar un poco de este letargo y de esta inercia androcéntrica en la que nos movíamos. Este proyecto fue Estudios de fondos museísticos desde la perspectiva de género, en el que participaron, como ya nos dijo esta mañana María, en una serie de museos que vemos en la pantalla y al que más tarde, el último de los 5, fue el Museo de Cerámica González Martí de Valencia. Este proyecto nos brindó, además, a los museos una preciosa colaboración con el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense, a través de sus 3 capitanas de entonces, Marian López Fernández Cao, que a la que hemos tenido el placer de escuchar esta mañana, Antonia Fernández Valencia y Asun Bernat de Rodal, que nos ayudaron en buena medida a enfocar la mirada. El Museo Arqueológico Nacional, además, al aglutinar tantas y tan diferentes colecciones, sirvió además hasta cierto punto de banco de pruebas, pues estaba viviendo ese momento privilegiado al estar embarcado en plena construcción del nuevo discurso museográfico. Pero claro, si queríamos cambiar, teníamos que ser conscientes de nuestras carencias. En primer lugar, nos detuvimos en la palabra, es decir, teníamos que detectar si en ese lenguaje que usábamos desde los museos y en el arqueológico en particular, no solo en la difusión, sino también en la documentación o incluso en la investigación, había sesgos de género. Y claro que los había. En Domus, esta herramienta maravillosa y terrible al mismo tiempo de documentación y catalogación que empleamos y que luego se abre al mundo exterior a través de CERES, ahora se contempla la variante de género necesaria. Si tenemos en cuenta, además, como ya hemos dicho, que el colectivo de profesionales de museos está integrado en su gran mayoría por mujeres. Esto antes no era así. Se revisaron también las hojas didácticas y los materiales infantiles con los que el museo se comunicaba con los visitantes. Así, por ejemplo, en esta que ponemos aquí, en el Paseo por la Historia, si os fijáis, las mujeres hacedoras prácticamente brillaban por su ausencia. Estamos en el mundo también de la creación de la filosofía, que veíamos esta mañana. La investigación era cosa de hombres, a pesar de que todos los departamentos técnicos estaban dirigidos por mujeres. Y hasta cuando contábamos la historia, llegábamos a extraños constructos lingüísticos, como aquel difunto que aparecía representado como una mujer,
como si estuviera en un baile de disfraces y se nos hubiera olvidado que en el diccionario existe la palabra difunta. Como ya hemos dicho en ocasiones, claro, todo esto ahora nos choca y a los que estamos aquí también, claro, porque hace tiempo que hemos empezado a orientar la mirada, pero debemos ser honestos. Todos estos materiales se generan en los años 90, cuando la perspectiva de género era casi una entelequia, y lo que ponen en evidencia es que tenemos el sesgo androcéntrico tan sumamente interiorizado que ya ni siquiera somos conscientes de su existencia. Otra de las articulaciones de este convenio, en este caso con una vocación mucho más colectiva, fue el nacimiento del patrimonio femenino, esta exposición online que aún se puede consultar, que se acaba acompañado de una publicación de artículos de fondo sobre la temática de la exposición y que buscaba escuchar justamente los objetos en clave de género. Fueron exposiciones anuales, hicieron 5 ediciones a nivel nacional, la 6ª abierta a Iberoamérica, y constituyeron otro espacio de creación, en este caso conjunto, una vez más, esta arqueología que construimos entre todos, con una media de 80 museos participantes en cada una de ellas, y que no solo permitieron estrechar lazos entre museos, sino dentro del propio equipo del MAN, y permitieron rescatar cientos de microrrelatos otra vez, en clave femenina, que atesoraban muchas de las piezas de nuestros museos a las que igual no les habíamos dado voz. Una tercera articulación aún de este convenio fue la elaboración de estos itinerarios de género online, de los que ya nos habló Marian esta mañana. En el caso del Museo Arqueológico, condujeron a la elaboración de las mujeres en la sociedad imperial romana y la construcción de género en la Grecia clásica, que se puede hacer a través de la web del museo, Museos en Femenino, y a estos dos se sumó ya a Museo Abierto, el MAN en femenino, donde a través de una selección de piezas de las diferentes épocas que cubre el museo, ya se propone un paseo por la historia con la mujer como eje y donde se busca además llamar la atención sobre los estereotipos que han marcado la forma de leerla en las distintas etapas históricas. Por el camino, seguíamos construyendo el nuevo discurso del MAN, ese momento excepcional que nos brindó la reforma integral y que, sin lugar a dudas, nos permitió a las y los profesionales que integrábamos sus filas vivir un momento excepcional, la posibilidad de participar en un proceso creativo extraordinario en el que, como ya hemos avanzado, la inclusión de la perspectiva de género se convierte en uno de los ejes del discurso museográfico. Perdonad. Para ello se articularon toda una serie de gestos, muy sutiles en ocasiones, pero trascendentes, y que incluso puede que en otras lleguen a pasar prácticamente desapercibidos para el gran público, o que quizás funcionen por capilaridad, con lo cual no estaríamos ni tan mal. No hay que olvidar que en la medida en que los museos son espacios de memoria y de conocimiento y que además, como ya se ha dicho también esta mañana, en cierto modo sacralizan aquello que no está, no existe. No encontrarse en un museo redunda en la orfandad. Había, por lo tanto, que dar voz. ¿En qué reposa ese cambio? En la eliminación de los sesgos androcéntricos, del discurso, donde se ha dejado de utilizar el término hombre como colectivo, que minusvaloraba cuando no ocultaba la acción de las mujeres, la elaboración de recursos museográficos inclusivos, como las ilustraciones de los paneles o las recreaciones, haciendo además especial hincapié en la prehistoria, que como bien sabemos todos y todas, se ha prestado tradicionalmente a una lectura con un gran sesgo androcéntrico. La inclusión de la acción de las mujeres en los audiovisuales, como por ejemplo en el de la filosofía griega, donde parecía que todo había estado en mentes masculinas, pero las mujeres jamás habían pensado nada. Potenciar la presencia femenina en la forma de exponer o proceder a selecciones conscientes de piezas, como en el caso de las salas de Roma, donde más de una treintena de objetos tienen nombre de mujer, o incluso, como en Grecia, tejer el discurso expositivo en torno a la identidad que deviene automáticamente en un discurso de género. El propio término de arqueología de género se refleja dentro de las disciplinas que sirven para acercarnos al pasado. Y bien, llegó el gran día. Un 1 de abril de 2014, el MAN reabrió sus puertas. Todo este proceso de visibilización de la mujer, de las mujeres a lo largo de la historia y la asunción de la importancia de la perspectiva de género por parte del equipo condujo además a que la primera actividad científica del recién estrenado museo no fuera otra que la jornada Las mujeres, sujeto de la historia. Es cierto, 10 años no es nada, pero desde ese ya lejano 2014 se ha producido una cascada de actuaciones en el museo que traducen hasta qué punto ha calado el mensaje y que completan además el discurso de la exposición permanente. Por lo que hoy quizá no sea exagerado decir que tanto los visitantes como la comunidad científica reconocen en el arqueológico un espacio donde hablar de género es algo natural y asegurar, a pesar de la vigilancia necesaria para no caer en la siempre amenazadora involución, que no ha sido flor de un día. Así se han sucedido en esta década presentaciones de libros,
Por ejemplo, el homenaje a Gloria Trías, que ha fallecido recientemente, jornadas y conexos científicos, conferencias y piezas del mes, presentaciones de iniciativas ciudadanas, proyecciones de cine y colaboraciones de amplia difusión, como las 2 ediciones de Editatona de Wikipedia España, Mujeres y Arqueología. Las colaboraciones con terceros se han asentado, además, como sucede con el Festival Ellas Crean, en torno a las celebraciones del 8M, que ya desborda la propia fecha para prolongarse durante un mes. La agenda divulgativa para público general, familias y niños propone actividades regulares, como visitas temáticas en torno a la mujer, obras dramatizadas, que ya están guiadas por un principio de paridad, donde 3 personajes femeninos y otros 3 masculinos cuentan la historia. Se han generado materiales infantiles inclusivos, como el diseñado por nuestra compañera Ruth Maicas. Si pensamos en los cuentos, por ejemplo, las actividades destinadas a los más pequeños, son 2 las mujeres protagonistas, y los talleres, ahora interrumpidos mientras se construye la nueva sala de exposiciones temporales, también van dirigidos a niñas y niños, porque sí, nuestro lenguaje también ha cambiado. La propia agenda de exposiciones temporales también se ha hecho eco de esta voluntad de visibilización de las mujeres, como que fue el caso de la celebrada en 2018, Amazonomaquia, una mirada en torno a las Amazonas que buscaba ser diálogo entre las mujeres guerreras del pasado y sus compañeras del siglo XXI. Prueba, además de este fecundo trabajo en el MAN y hacia el exterior, es el canal YouTube, que alberga más de 70 grabaciones a día de hoy de cursos y conferencias que tienen a la mujer como protagonista. A esta labor de difusión, claro, se suman aún las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, ahora X, Instagram, de donde se trabaja activamente, además, en esta línea de recuperación del pasado en clave femenina que venimos desarrollando. Y se abren nuevas ventanas, porque recuperar a la mujer, a las mujeres en clave femenina y feminista, conduce a orientar la mirada a otras sensibilidades y dar voz también a aquellos colectivos tradicionalmente invisibilizados. Abrir el museo, además, es anular su propia materialidad física. Desde mañana estará operativo el micrositio Género, Woman, Miradas en Femenino, donde nos hemos apropiado del mote con el que siempre se nos ha conocido y que ofrece una serie de contenidos que se irán alimentando regularmente, donde la agencia de las mujeres es la protagonista. Todas estas actuaciones persiguen, en último lugar, que la sensibilidad de género aúne a hombres y mujeres para construir el relato colectivo de nuestra historia y que nadie vuelva a estar ausente. Pero no podíamos, y aquí es donde continuará Ruth, o no queríamos restringir nuestra mirada al pasado remoto. Desde hace unos años, desde el MAN, nos hemos embarcado en otra nueva aventura, que ahora os trasladará a ella, y que es la recuperación de la labor de aquellas mujeres que nos precedieron en el trabajo de la arqueología y los museos. Una reivindicación de legítima justicia que se proyecta también en el presente y que esperamos contribuya a crear genealogías. En femenino para las generaciones futuras. Mañana se materializará, además, en el espacio público, en nuestro jardín histórico, la placa El Jardín de las Pioneras como un merecido y necesario homenaje a aquellas mujeres. Por tanto, y cedo ya la palabra a Ruth, y aun a riesgo de pecar de optimista y siendo conscientes de que nos queda un largo camino por recorrer, es un hecho de que, desde su reapertura en el 2014, el Museo Arqueológico Nacional ha hecho una apuesta decidida por convertirse en un agente activo en la inclusión de la perspectiva de género, en la construcción de genealogías femeninas y la apertura a otros colectivos tradicionalmente excluidos del relato para que nadie acabe cayendo, como suele pasar, por los intersticios de la historia. Te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y buenas tardes. Como decía Marga, yo voy a hablar un poco del proyecto Arqueólogas. Y el proyecto Arqueólogas desde el MAN, porque tanto Marga como yo participamos desde el principio en este proyecto. Bueno, como todas sabéis, este es un proyecto que lideraba Margarita Díaz Andreu desde el ICREA de la Universidad de Barcelona, que tuvo su periodo de vigencia entre el 2020 y el 2022
y cuyo propósito fundamental era recuperar la memoria de nuestras predecesoras en el campo de la arqueología. Hablábamos de pioneras de la disciplina, pero no siempre realmente arqueólogas, sino mujeres que tuvieron relación con la arqueología y fueron fundamentales, en muchos casos, para el salvamento del patrimonio arqueológico, sin ser propiamente lo que entendemos hoy por una arqueóloga, así como también investigadoras extranjeras que durante la mayor parte de su carrera trabajaron en España. Y como había que cortar por algún sitio, pusimos la fecha de 1950 como fecha máxima para el nacimiento de estas pioneras, pero la idea pues, puede seguir creciendo en el tiempo. Bien, el estudio se hizo, lógicamente, a través de fuentes bibliográficas y de archivo, como viene siendo habitual, pero se le dio en el proyecto muchísima importancia a la historia oral, porque teníamos la fortuna de poder contar con algunas de estas pioneras todavía vivas y de las familias que nos transmitían una información y un material gráfico que difícilmente se puede conseguir de otra manera. Así que no quisiera olvidarme, desde aquí, dar las gracias tanto a esas pioneras como a sus familias por todo lo que nos han ayudado en este proyecto. Y este era el equipo que formamos para desarrollar este trabajo y afortunadamente éramos un grupo, más mujeres, pero bastantes hombres muy interesados también en el estudio de este campo. Los resultados, pues más o menos los tenéis aquí. Se organizaron 5 congresos, se participó en otros 44, 20 noticias de prensa, que bueno, pues no está nada mal para este tema, 14 participación en eventos y las publicaciones ni las he contado, pero sí que quería destacar Voces in Crescendo, donde participamos la mayoría y que creo que fue un volumen interesante para dar a conocer muchos aspectos. Bien, actualmente hay colgadas en la web 190 microbiografías que, aunque el propósito del proyecto habla del siglo XIX, realmente la primera que recogemos es una mujer del siglo XVIII que creó un gabinete numismático. Y desde ese primer nombre hasta, pues ya os digo, hasta las nacidas en 1950. Perfiles, pues ya os comentaba, muy variados, sobre todo cuanto más atrás nos vamos en el tiempo. Coleccionistas, mecenas, arqueólogas de campo, conservadoras de museos, gestoras de patrimonio. Y claro, lógicamente, Marga y yo nos centramos en lo que fueron las pioneras en el mundo de los museos. En realidad, esta idea ya había surgido unos cuantos años antes, porque la propia web del museo, lo que hoy llamamos dentro de la historia de nuestro museo, lo que es el equipo, recoge las biografías no solo de mujeres, pero sí de muchas de estas mujeres que luego fueron recogidas en la web de arqueólogas. Y, por supuesto, de los directores, como nuestras 3 primeras directoras. También, como antecedente a este tipo de trabajo, tenemos el desarrollo de una jornada que se hizo aquí en el Museo Arqueológico Nacional en el 2017 y fue publicada en 2021. Tardó un poquito en verse publicada, pero ya en el 2017 se recogían muchas de estas biografías de las pioneras de los museos en España. Bueno, la foto que tenéis ahí, no sé si se ve bien, pero no es la foto que se recoge en la publicación de los 150 años. Es una foto que debe ser inmediatamente anterior o inmediatamente posterior, pero tiene un detalle interesante, y es que Felipa Niño y Pilar Fernández Vega están conversando. Esto es un detalle que, así como todos los señores, están tremendamente serios. Esto también se recoge en las fotografías del homenaje a Taracena en los años 50, que también ellos están todos serios y mirando a la fotografía, mientras que ellas están entrelazadas. Y esto nos dio pista también para, a la hora de investigar en los archivos, ver que en el archivo del museo, cuando vemos las memorias masculinas están firmadas por una sola persona, mientras que las memorias de las conservadoras muchas veces son conjuntas. También vemos que
no puedo decir que se intercambiaran, pero sí que tendían una red entre ellas para pasar de unos puestos a otros. Se avisaban, no sé, pero ves que un mismo perfil, conservadora del Museo Arqueológico, después conservadora, directora del Museo de Toledo, directora del Museo de Artes Decorativas, directora del Museo de América, había siempre una cierta relación entre ellas. Bueno. La web Arqueólogas recoge a una serie de pioneras de nuestro museo. Muchas de ellas estuvieron la mayor parte de su carrera aquí, otras tuvieron una presencia muy breve. Pues, por ejemplo, Charo Lucas estuvo 1 año, 2 años, creo, muy poquito. En cambio, Felipa Niño pues, prácticamente estuvo toda su carrera aquí, casi toda. No están todas, evidentemente. Faltan algunas personas interesantes, como es el caso de Pilar Oliveros, la hermana de María Luisa Oliveros, que, bueno, pues al no ser conservadoras, quizá tenían un menor reflejo en los papeles y nos es más difícil bucear en ellas, pero también son personajes interesantes. Y bueno, pues como digo, quizá con el tiempo vayamos avanzando y lleguemos a nuestras compañeras como Paloma y Mari Carmen. Bueno, nosotras seleccionamos 10 nombres de pioneras entre las conservadoras del Museo Arqueológico Nacional para montar con ellas una pequeñísima exposición. Elegimos estos 10 nombres porque eran las que tenían una mayor vinculación con el museo, las que estuvieron un mayor tiempo trabajando aquí. Casi todas eran bueno, Pilar Fernández Vega es la primera conservadora que entra en el Museo Arqueológico Nacional, y la más joven es Trinidad Aracena. Trinidad Aracena se salía un poco de la generación del crucero, del famoso crucero, que eran la mayoría de las demás, pero el trabajo que se realizó en la colección Siret era inseparable entre Oliveros y Taracena. Bien, pues hicimos esta pequeña exposición en el museo dentro del programa Vitrina Cero, que nos ha permitido de una forma muy ágil dar a conocer temas que no se exponen habitualmente en nuestra exposición permanente. Montamos esta pequeña exposición vinculando las fichas, unas fichas mínimas de cada una de estas protagonistas, con las piezas que estudiaron de nuestro museo. Bueno, pues más o menos esto era un poco el aspecto que... Esta es la fotografía que os decía antes, lo que pasa es que tuvimos que poner el texto en el centro y ahí es donde están Taracena, ahora mismo no me acuerdo quién, Mélida era, sí, bueno, otra serie de conservadores. Y veis que ellas están todas entrelazadas. Bueno, pues tuvimos cierta repercusión para lo que son estas exposiciones cortas y pequeñitas, y tuvimos cierta repercusión en los medios y en las redes sociales. Hombre, no tenemos esas cifras que tienen los youtubers, pero bueno, estamos bastante satisfechas de la difusión que se pudo hacer gracias al trabajo de nuestra compañera Alba Campos. Y bueno, pues esa difusión llegó incluso a Francia y nos invitaron a Marga y a mí a dar una conferencia en la Sorbona y próximamente se publicará. Así que, bueno, estamos bastante satisfechas de la difusión que se hizo. Luego Marga dio también una conferencia en el Instituto de Arqueología de Mérida y el boletín del museo, como suele hacer con todo el programa de exposiciones de Vitrina Cero, pues recoge un poco lo que fue esta pequeña exposición. Y poco más. Simplemente desde una institución pública que se dirige fundamentalmente al público en general, pues nuestra idea es haber contribuido en la medida de lo posible a ir modificando la idea que el público en general tiene de la arqueología, de las arqueólogas, y dando lugar con mis monotes a alguna idea un poco más próxima a la realidad. Nines, una rodilla. Y nada más, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ruth, Margarita, Marga. Tenemos que dirigirnos ahora a un regalo de cierre de esta jornada, como es la actuación de la cantadora de flamenco Carmen Linares,
que nos hace una presentación que lleva por título Imagen de tu huella. Y va a tener lugar en el Patio Ibérico. Esta actuación se enmarca dentro del programa Ellas Crean, en el que el museo participa activamente, y queremos agradecer a la organización que haya contado con el museo para toda esta serie de actuaciones tan importantes. Nos vamos a dirigir ahora, si me pueden seguir, o alguna de las compañeras del museo, porque nos vamos a dirigir a la entreplanta de numismática, donde tenemos un espacio reservado. Y además les quiero recordar que mañana tendrá lugar la inauguración, el desvelamiento de la placa con la que el museo quiere rendir homenaje a todas las pioneras de la arqueología, las que nos precedieron y han hecho posible que hoy estemos aquí debatiendo y con estas jornadas de tantísimo interés. Nada, les esperamos mañana también.